volver a saludar a Juan Gabriel Tiul Valenzuela, puro Puma, ahí ya lo ven ustedes en su publicidad subliminal, y vamos a platicar de varias cosas. De entrada, pues para toda la enorme clientela, pues gigantesca, empezando por uno de mis hijos, en el caso de Franz, está de drama puro. Ahí la imagen que les va a proyectar José Pablo de Thibaut Courtois, el gigante belga que se lesionó en el entrenamiento de hoy, y el propio comunicado Real Madrid habla de rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda, quirófano obligado, de 6 a 8 meses out. Y con ello, tremendas complicaciones para el Real Madrid porque no va a llegar Mbappé y se las tendrán que arreglar con José Lu y el resto. También, pues, un recuerdo nostálgico, cariñoso para Silvio Mario Ferretti Albisi. A él se debe que estemos con José Pablo y también con Juan Gabriel, porque él fue el que abrió la puerta y me dio la oportunidad inicial en el Cajel más retirado año de 1973. Así que un recuerdo para quien hubiese estado cumpliendo años ayer, nació en 1917, o sea, si fuera tipo Matusalén, como decían a uno, de larga vida, estaría llegando a 106 primaveras. Pero entramos en materia con Juan Gabriel. Gusto saludarlo primero. ¿Y qué le dice a esta altura el hecho de que antes del juego de hoy de Comunicaciones de Iriangén, cómo califica la actuación de un Cobán con victoria a un domicilio que no era el de ninguno de los dos? Me refiero a Jocoro salvadoreño en el territorio hondureño y por lógica Cobán trasladándose hasta allá. Luego empate, dominando pero sin concretar en casa contra el Universitario de Panamá, que antes fue el Chorrillo, y lo de Xelajú perdiendo con otro equipo nicaragüense, el Real Estelí, y rehaciéndose anoche apenas con el 2-1, porque dejó crecer al FAS en el segundo tiempo ante ese equipo santaneco. Así que, ¿cómo le va? Muy bien, Gustavo, José Pablo, un gusto estar con ustedes. Siempre esto nos da mucha para platicar, para analizar cómo nuestros equipos deben desenfrascarse de ser domésticos y de intentar trascender a nivel internacional. Cuesta mucho desde cuando se ve desde tantos ángulos, ¿no? Desde la infraestructura, nuestros equipos no pueden jugar en sus canchas, una parte es problema de sus directivos, otra parte es una cuestión ya estructural del país. Recuerden que la CONCACAF exige un aeropuerto a cierta distancia, 150 kilómetros, para que la sede pueda ser tenida en cuenta. Y quiero enfocarme en esto porque no estoy asegurando, ni mucho menos, que las cosas serían muy distintas si Cobán, por ejemplo, juega en el Verapaz. No lo sé, porque al final en el Nacional lo hizo bastante bien, compitió, fue el equipo que tuvo toda la iniciativa ante el Universitario Panameño, pero no pudo convertir. De hecho, si me apuran un poquito, fueron los panameños los que estuvieron más cercanos a abrir el marcador con un trayazo en el travesaño. Una semana atrás, Xelajú de verdad que dejó mucho que desear en su infame presentación desde mi punto de vista, sin ideas, ni en lo individual, ni en lo colectivo. Yo entiendo claramente que el fútbol nicaragüense ha venido en progreso, pero no puedo terminar de entender que nosotros, en lugar de siquiera estancarnos y mantenernos, a veces retrocedemos. No puedo entender por qué damos un partido regular y otro muy malo. Sobre todo porque llega con ese gafete de campeón nacional. Entonces fue un partido para el olvido. Y si no le metieron 4 y 5, fue por el Chepo Calderón, fue porque los Nicas, dentro de su progreso, todavía son ingenuos para rematar jugadas y no hicieron más del gol con el cual se impusieron. Eso sí, una semana después ratificaron que ellos sí están progresando y le ganan al Olimpia de nuevo. Así que digamos que el inicio fue una de cal y una de arena, porque Cobán sí sacó provecho de un equipo lamentable como el Jocoro, que no tiene mayor cosa. No estoy demeritando lo que hizo Cobán, pero es un equipo también al que había que ganarle y cómo se le ganó. Una semana después, las cosas son aquí en Guatemala. Repito, el Cobán, a pesar de que tuvo la iniciativa, a pesar de que fue mucha voluntad, simple y llanamente no pudo. Se quedó con un sabor amargo desde mi punto de vista, porque cuando no le ganas a un rival en tu casa, en un torneo en el que no te dan muchos partidos para recuperarte, debes saber amargo. El último enfrentamiento que hemos sido testigos de ver de los nuestros ha sido el del Xelajú. Creo que sin ser un dechado de virtudes, yo lo decía en la radio ayer, sin ser un dechado de virtudes, el Xelajú fue mejor en el primer tiempo, un poco desordenado, sí es verdad, pero fue contundente y la contundencia paga
en el fútbol, logró hacer un par de goles justamente en el primer tiempo que le han servido para tener de alguna manera una buena renta para llegar a la etapa complementaria. Primero que nada, el penal bien cobrado, con mucha personalidad por parte de Kenner Gutiérrez, y después un gol estupendo, ¿no? De Hugo del Cid, que tras hacer una gran jugada individual logra cruzar al guardameta y era el 2-0. ¿Me da gusto por Hugo del Cid? Sí. No nos confundamos, a veces pensamos, nuevo patojo para el Xelajú, pero ya tiene 26 años, todavía está joven, creo yo, pero es una edad en la que hay que darle mucho bagaje, ojalá la sepa aprovechar y pueda irse consolidando. No sé hasta dónde le van a pesar los goles al Xelajú en el futuro, si esto es necesario para dilucidar quiénes avanzan, pero ayer creo yo que había gran oportunidad por ese desorden que vivió el FAS en el primer tiempo de poderle hacer mucho más daño. No me gusta que sienta que estoy menospreciando a las victorias locales de ninguna manera, pero el FAS apenas está en pretemporada. Su torneo no arranca por todos los problemas vividos en el último torneo, en el cierre, recordarán ustedes con aquella tragedia en su estadio. Entonces ha sido bien difícil que se eche a andar la liga. Lo que trato también de decir es que el FAS no tenía a sus jugadores extranjeros eso creo yo que pudo haberle también restado, porque en el segundo tiempo se comieron al Xelajú. Con desorden, si quieren, con poca claridad, pero fue un equipo que compitió y que perdió dignamente, incluso haciendo para mí el mejor de la noche, ¿verdad? Sí, y realmente en ese gol desmembró toda la organización de medio campo y defensa. Tengo ahí presente las imágenes de Kevin Ruiz corriendo y Nicolazo encontraba para nada a quien después, antes de que llegara el cruce de Kenneth Gutiérrez, tuvo que hacer un recorrido muy amplio. Ya no pudo ni siquiera tapar el disparo que se le alojó muy bien a su izquierda a Calderón. José Pablo, ¿qué calificación le das, por ejemplo, al saludarte a Cobán con 4 puntos de 6, ganando de visita en tierra neutral para ambos y empatando en casa, por un lado, y lo de Xelajú con una visita y derrota y otra en casa, arrendada y victoria? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Y qué tal a Juan Gabriel y a todos? Un gusto saludarlos, acompañarlos en un video más de Contacto Deportivo. Yo creo que la participación dentro de todos los equipos guatemaltecos no ha sido mala, pero tampoco buena. No hay tampoco que elogiar, me parece, lo que hemos podido observar, porque ha sido una participación, digámosle así, promedio, salvo lo de Comunicaciones, que hasta el momento pues no hemos podido observar cómo le va en su segundo partido. De ganarlo, podríamos decir que Comunicaciones sería la salvedad a esto, pero para mí lo de Cobán y lo de Shela, yo lo califico como algo medio, digamos así, como que pudo haber sido mejor, debiese haber sido mejor, sin embargo, no ha sido tan mal como para cuestionar realmente la calidad de ambos. Tienen posibilidades, creo que están haciendo su esfuerzo dentro de todo, pero aquí entramos en un tema, creo yo, y Juan Gabriel lo tocaba de alguna forma un poco preocupante, pienso yo. ¿Qué hemos hecho nosotros para mejorar? Porque a mí me parece que nada. Y en ese sentido, en ese aspecto, cuando nos toca enfrentarnos contra selecciones centroamericanas y principalmente contra, en este caso, equipos o clubes nicaragüenses, creemos que estamos en la obligación de golear, de ganar, y eso es lo que pide de alguna forma a gritos el aficionado guatemalteco. La realidad es otra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho aceptar o reconocer que ha habido un crecimiento del fútbol de Nicaragua. Y esto es lo más delicado, pienso yo, porque ¿por qué un país como Nicaragua, con tanto problema a nivel político que tiene, con una economía que no es tan fuerte como la de Guatemala, y a eso sumarle, pienso yo, que no son buenos en este deporte? O sea, históricamente Nicaragua no ha sido potencia a nivel de Centroamérica, sí ha podido mejorar, y Guatemala, que tiene mejores, en teoría, condiciones para poder hacerlo, pues ha estado estancado. Entonces yo creo que preocupa un poco por esa parte, porque nos cuesta mucho reconocer. Yo espero en verdad que hoy Comunicaciones logre sacar un buen resultado, espero, pero le soy muy honesto, no lo veo fácil, no lo veo sencillo. Años atrás hubiéramos dicho que era una obligación de Comunicaciones ganar.
hoy de alguna forma quisiéramos que así fuese. Creo que va a ser mucho más parejo de lo que nosotros mismos pensamos y eso preocupa. Y a eso sumarle, yo veo el estadio Mateo Flores con una gramía que todo mundo se queja de las condiciones y del mal estado. Y yo veo, por ejemplo, el Real Estelí cómo jugó y su cancha se ve en buenas condiciones. Y a eso sumarle el Mateo Flores totalmente vacío o prácticamente vacío y el estadio Real Estelí topado, o sea, hasta más no poder. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser posible eso? Porque no es justificable de alguna forma el decir, es que el guatemalteco no tiene dinero o no hay economía, o la economía está mal. Porque si usted se da cuenta, hace poco han habido conciertos y todos han estado llenos. Hace poco fue el estreno de la película de Barbie y los cines están a reventar. Entonces yo creo que es una falta de interés, pienso yo, de que no se quieren acercar a los estadios como ha sido habitual. Basta con ver cualquier partido de la jornada regular de Liga Nacional para darnos cuenta que ese es un problema no de ahorita, sino de años. Y que a nivel centroamericano nuestros países hermanos no cuentan con ese mismo problema, porque ahí sí hay mucho más apoyo. Vamos a ver los partidos de Costa Rica, de Honduras o de Nicaragua. Llega y el público se hace presente. Vea la cantidad de aficionados que viajaron del Salvador para ver el partido ayer del FAS contra Shela en el Estadio Pensativo. Yo no creo que si fuese al revés, haya mucha gente de Shela que se anime a hacer el viaje a El Salvador, lastimosamente. Entonces, son cuestiones, Gustavo, que preocupan bastante y que a corto plazo yo no veo cómo esto se pueda de momento mejorar. Bueno, ya que mencionaste esto, Juan Gabriel, ¿qué piensa de que, por ejemplo, la primera jornada que no tuvo el juego Coatepeque-Cobán reporta oficialmente un poquito más de 6,000 personas entre los 5 partidos y de la que acaba de cumplirse ya con cartelera llena de los 6 juegos, 8,333 para un promedio de 1,389 aficionados y solo el primer partido, el más alto de ingreso de personas, 4,060, cubre casi el 50% porque se remata con los 352 que fueron al Verapaz a ver a Cobán después de que Cobán ganó a nivel internacional. Me parece que un contrasentido. Sí, este será un tema de nunca acabar. Hay siempre muchos factores que inciden, bien decía José Pablo. Lo que pasa es que el fútbol, a diferencia, y no me dejará mentir, de los 70s y de los 80s, hoy tiene muchos competidores más, muchísimos competidores, otro tipo de distractores. Recordemos que se ha globalizado el asunto de las comunicaciones o telecomunicaciones. Yo hasta hace un buen tiempo difícilmente veía estos torneos en televisión prácticamente abierta, porque verlos en el cable termina ya siendo abierta. Eh, Conozco muy poca gente, a lo mejor vivo en una burbuja en la capital, pero conozco muy poca gente que no tiene para pagar un cable y ver los partidos. Eh, Creo que como sucede actualmente en las redes sociales, en donde se dice que el contenido es el rey, lo mismo pasa con el fútbol. Si hay espectáculo, la gente va. Mi padre tiene 76 años y le digo, ¿qué pasaba antes cuando se iban a dormir al estadio? Es que jugaba, la gente jugaban, tenían un sentido mayor de compromiso, eran buenos espectáculos. Recordate, me dice que cuando yo te llevaba al estadio a los 5 o 6 años nos regresábamos a pie, tampoco es que había buses en aquella época, a las 10 dejaban de circular, ya habían cines, ya había teatro, pero el espectáculo era el rey y era el que invitaba. Hoy hay muchos factores. Gustavo, José Pablo, está lloviendo. Mi equipo juega a 220 kilómetros de mi localidad de origen, en el caso del Cobán, o en el caso de Xelajú, pues unos 150. Está lloviendo, lo tengo en televisión, entre transporte, un tiempo de comida, la entrada que son 100, 150 quetzales, pongámosle redondos 250 y de repente tener que hacer algún aporte en casa, pues me lo pienso dos veces, ¿no? Me lo pienso dos veces para poder ir por mucha pasión y por mucho amor. Pero claro que si los equipos fueran de un buen espectáculo, que dieran realmente unos partidos que uno dijera memorables o que jugaran medianamente como el Real Estelí, yo creo que invitarían. Yo no sé si lo recuerda, Gustavo, en aquellas épocas se hablaba mucho de los imanes de taquilla. ¿Hace cuánto no viene un imán de taquilla hoy? ¿Hace cuánto no viene un imán de taquilla? Y aunque sea a ver ese jugador, iba uno.
Sí, es que va a jugar fulano, ¿ah? Como pasa hoy en día y sin hacer un chirmol en el béisbol de las grandes ligas, cómo se disparan las audiencias cuando está jugando Shohei Ohtani con los Angels en la MLB, o cómo se disparan las audiencias cuando está Messi en el campo, cuando sale la gente se va del estadio. Entonces, todo eso creo yo que tiene mucho que ver, aparte de los competidores que mencioné al principio, el espectáculo es vital. Lo de Cobán lo entiendo plenamente, no cualquiera se atreve si no llegan al Verapaz, menos van a venir aquí al Nacional, pero volvemos a lo mismo, cuando se habla de desarrollo de fútbol, no nos circunscribimos única y exclusivamente a que hayan buenas canchas, por supuesto que es importante que haya buenas canchas, pero estamos hablando de la masificación. Desde hace cuánto los equipos tienen que tener presupuestado el Xelajú, Cobán, Antigua, Municipal Comunicaciones, que una vez que logren llegar a jugar internacionalmente, ¿cuáles son los requisitos que piden? En estos días estaba platicando con un colega que está en Las Vegas y hablábamos de la infraestructura de los estadios. No es posible que usted llegue al Trébol y hayan baños de esos que se alquilan para las construcciones, pues por Dios, ¿y dónde se lava las manos la gente? ¿Sí? Y no pidamos otras cosas, un restaurante decente, digno, para que la gente pueda consumir algún alimento, pero si vamos al Mario Camposeco, por ejemplo, terrible. Usted hemos visto y hemos sido testigos y a lo mejor también hemos formado parte de tener que usar un parqueo para hacer nuestras necesidades a veces, porque no hay baños, por ejemplo, decentes para la gente. Entonces, desde ahí partamos. Yo creo que es un todo, ¿sí? Un todo que al final del día, pues, hace pensar a la gente dos veces si va o no va a un escenario deportivo con el atenuante de que el espectáculo no invita, ¿no? Factor ese espectáculo, ¿verdad? José Pablo, por ejemplo, se frota las manos porque va a ir a ver el espectáculo de Olga Tañón y Carlos Vives hoy, o sea, ahí está ahí la sonrisa, ya se proyectó a pleno. Bueno, hoy tarde noche, Juan Gabriel va a jugar la selección sub-15 de Yair García, uno de la colección de mexicanos que maneja el fútbol de selecciones, incluyendo como aderezo al presidente, al asesor arbitral, es el título oficial en el caso de José Luis Camargo, más los que están en los equipos de Liga Nacional, que ya también se dio a nivel de invasión primero de jugadores y ahora también de técnicos. ¿Qué expectativas tiene usted de una batalla contra Estados Unidos luego de que por buen comportamiento y menos tarjetas se logró romper la paridad que había en todo, incluyendo el duelo directo del 0-0 con Panamá? Honestamente, expectativas bajas, a mí no me hace ninguna gracia ni mucha ilusión esos torneos porque me parece que son solo para taparle el ojo al macho. Yo no digo que los patojos no se esfuercen y que no hagan un buen partido, pero al final ustedes saben que esto no reparte absolutamente nada. No es para ir a un torneo más importante, son torneos invitacionales. Entiendo claramente que hay que foguearse y está bien, pero tengo expectativas bajas. Estados Unidos históricamente trabaja muy bien en estas categorías y más bien estoy pensando en aquellos jugadores que logran destacar a nivel individual, como el caso de Titimán Ávila Jr., que se va convirtiendo en una realidad. Eh, Casualmente también este martes me preguntaron, ¿se tiene que ir ya el Titimán? ¿Qué hacemos? ¿A dónde hay que moverlo a un equipo grande ya? Eh, y entonces yo dije, momento, es que es un niño, es que tiene 15 años, es que no lo vas a desprender de la mamá ya. ¿Para qué? ¿Sí? Habría que preguntarle a los papás cuáles son los objetivos de vida del muchacho, ¿sí? Es fundamental enfocarnos en eso y a la par de Titimán pueden haber otros 2, 3, 4, 5, pero tienen 15 años. El torneo se llama Torneo para Niños de CONCACAF de 15 años. Entonces, yo creo que le empezamos a meter más presión de la que necesita un muchachito que debe estar jugando cinco, o como lo hacíamos nosotros, trompo en su casa. Pues qué bueno que tiene condiciones para jugar fútbol, pero ¿cuál es la visión para ese muchacho de parte de los papás que son los que hoy por hoy deciden por él, ¿sí? Entonces me preguntaban, ¿a qué equipo o cómo hacemos para que se vaya al extranjero ya? Si yo fuera el papá de Titimán Jr., me asesoraría de la mejor manera para que obtenga una beca de estudios y se vaya a los Estados Unidos y que se desarrolle. Si en el ínterin él sigue demostrando que tiene condiciones, si en el ínterin él empieza a jugar en el high school primero y después en una universidad, pues enhorabuena, sabemos que va a encontrar
ser una persona integral a los 18, 20, 22 años en cuanto a su formación, no solamente de patear la pelota. Posiblemente estoy siendo muy paternalista, ¿no? Porque eso me gustaría yo hacer si algún mi patojo tuviera condiciones para jugar fútbol, pero no estaría tan preocupado de si lo mandamos, a dónde lo llevamos. No, primero que se termine de desarrollar emocionalmente, físicamente, conocer cómo va librando el tema de los estudios con estas idas de 3, 4, 5, 6, 8 días, 10 días. Todo eso creo yo que es importante y no solo simplemente estarlo viendo con el signo de dólar, ¿verdad? Entonces, eh, me gustaría eso, que más allá de lo que pase a nivel sub-15, que no nos ilusionemos a veces con estas cortinas. Es cierto, se ganó aquel torneo de CONCACAF, pero donde realmente aprieta el zapato, donde realmente truenan los charrones, como se dice, ya es en partidos eliminatorios y penosamente nos ha pasado muchas veces. Somos muy buenos en las chamuscas, en todo lo que es preparativo, pero a la hora de la verdad, pues ya los resultados saltan a la vista, ¿verdad? Bueno, otro tema ahí, porque yo lo traté, me imagino que Juan Gabriel también, José Pablo sí no creo, porque es muy, de verdad, muy chavito. Nuestro pésame ahí por el deceso hoy de Rafael Hernández Velorio, que es Sí, de los hombre. chistes coloradísimos, no sé si era seguidor del municipal, pero era tremendo eso, en cuanto a todo lo que hizo llegar a lo largo de décadas a toda su audiencia. Así que descanse en paz, supe de sus quebrantos de salud en los últimos tiempos y hoy a los 84 años ha dejado de existir. Para concluir esta charla, Juan Gabriel, y que le agradecemos, ¿qué considera usted mejor decisión por diversos factores? Un Cristiano Ronaldo ahí en Arabia Saudí, ayer metiendo un gol de penal para que su equipo Al Nassr califique a final de Copa Árabe, o lo de Lionel Messi deshojando a Margarita y dejando a un lado la multimillonaria cantidad que le ofrecieron justamente en Arabia Saudí para recalar en la MLS con el Inter Miami. Estos dos han sido capaces de sentarse a comer aparte desde hace más de 10 años y por eso siempre será tan apasionante hablar de ellos, porque tarde o temprano termina uno comparando X o Y factor, tarde o temprano alguno toma partido por el otro y entonces siempre será apasionante mientras estén jugadores de época. Eh, ah, Pensaría yo que los dos tienen para darle de comer caviar a sus próximas 5 o 6 generaciones. Para empezar, no es un tema de plata. Cristiano toda la vida ha demostrado ser muy competitivo. Decía muy bien Jorge Valdano en algún momento cuando se refería a los dos, que lo de Messi es innato. ¿Sí? Él ya nació así, con esos genes, que les dio un par de ilustraditas y ahí vamos, mientras que Cristiano es producto del esfuerzo, del sacrificio, del trabajo, y los que comulgan con estos sentimientos, por supuesto, van del lado de Cristiano. Al otro, digamos que la vida se lo regaló, pueden pensar algunos, pero también tuvo que sobreponerse a la adversidad, recuerdan ustedes, con el asunto de su crecimiento, ¿no? Entonces, creo que ambos deciden bien, a mí me parece bien. El otro quiere competir, listo, perfecto, se fue a Arabia. ¿Que cuál liga es más competitiva? Yo creo que tan descafeinada es una como la otra para nuestro mundo. La verdad, es la verdad, es la verdad. A mí no me da ni frío ni calor la MLS y tampoco la Liga Árabe. Y ambos están buscando sus objetivos. Claro, a Cristiano cualquiera puede decir, bueno, pero es que está compitiendo en una liga un poco mejor y además está ganando buena plata. Seguramente quien diga eso es un ignorante y no tiene la menor idea de lo que Messi se está metiendo al bolsillo. De lo que Messi se mete al bolsillo, lo que se va a meter cuando deje de ser jugador activo y lo que está por llegarle, porque tiene a un salto de perico, tiene Hollywood. ¿Sí? ¿Ustedes creen que los grandes cineastas, los grandes productores no están pensando que sea meterlo en un sketch en Hollywood? Por supuesto, porque es una mina de hacer plata, ¿sí? Eh, Seguramente ya, como todos saben, por cada suscripción de Apple TV, el tipo gana plata, por cada televisor que se enciende en los Estados Unidos. Es una máquina de hacer plata. Lo siento más cómodo, más relajado, y si ese era su objetivo, buscar paz y ya no tener tanto reflector de presión y demás, pues también está haciendo bien, porque ¿dónde habíamos visto a Messi ir a Europa a un supermercado con sus 3 patojos y su señora y salir de lo más tranquilo? Por supuesto, ahora la gente ya se da cuenta que hay más reflectores y demás, pero lo que es Messi capaz de hacer, de llevar a LeBron James, de llevar a Mark Anthony, de llevar a las Williams, de llevar a quien le dé la gana, a Robert Downey Jr., a quien le dé la gana, es porque el tipo es un fuera de serie. Y
para rematar, lo que pienso, y no es que no quiera tomar partido, sino que me parece que los dos son sensacionales. Si Cristiano hubiera llegado, me parece que habría conseguido exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque son dos tipos fuera de serie y vamos a echar de menos esta época. De verdad que sí, porque algunos hemos sido muy ilusos y no, ya viene Haaland, ya viene Mbappé. ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Cómo? ¿Haciendo qué? Ahora mismo usted recordaba lo que yo leía muy temprano, y es que Mbappé, pues le pusieron una soga al cuello, le dijeron, te vas y te vas a pasear en el PSG y todos sus empleados y demás. Y Haaland vimos que es un fantasma a la hora de rajar ocote, como decimos en buen chapín. Entonces, yo creo que sí les echaremos de menos mucho. Hoy siguen siendo las grandes figuras que son. Messi pareciera que está en un día de campo cada vez que entra a jugar la MLS, está marcando diferencia. Ya la gente ahora le empieza a poner el morbo, ¿no? Le faltan solo 20 y tantos goles o 19 goles para superar a Higuaín como máximo artillero del Inter de Miami. Seguramente lo va a conseguir y caminando, ¿verdad? José Pablo, en el caso tuyo, ¿qué pensás del efecto de esta lesión del largo aliento de Courtois? Uy, duro. Para el Real Madrid, muy duro, porque él es un pilar. O sea, yo creo que le puede preguntar a cualquier técnico del mundo y le va a decir que la base de su proyecto es empezando desde la portería, ¿verdad? Que sea un portero que dé confianza, que transmita solidez a la zona defensiva, que sea un líder. Eh, yo sí creo que el Real Madrid ahora va a tener que ver prácticamente de emergencia, cómo logra solventar, cómo logra llamar a alguien, porque con todo y algún buen nivel que pueda tener Lunin o cualquier otro, ahí hay que poner a alguien de la misma calidad prácticamente, en este caso que Courtois. Para mí son dos bajas sensibles las de Real Madrid. Por un lado lo de Courtois y obviamente Benzema que se fue, ¿verdad? Pero para mí el pilar de la Champions del Real Madrid de los últimos años ha sido, por un lado, Courtois tapando los goles. Recuérdense ustedes, incluso esa final del Real Madrid frente a Liverpool. Si no es por Courtois, el Liverpool hubiese sido campeón de la Champions. Y esa edición de la Champions se caracterizó específicamente porque Courtois fue una de las figuras y Benzema incluso ganó el Balón de Oro por la espectacular actuación que tuvo a lo largo de, o sea, por un lado los goles y por otro lado las grandes atajadas de su guardameta. Para esta temporada no van a tener a ninguno de los dos. Entonces yo creo que el Real Madrid, de alguna forma, por lo menos en la portería, sí necesita mandar a llamar a alguien prácticamente de la noche a la mañana. Bueno, ahí están los nombres que circulan ya de Kepa Ahí está Arrizabalaga, aunque Keylor. también de el señor bueno, toda la estructura dirigencial de exfutbolistas que maneja el Bayern de Múnich, que dio un golpe en la mesa en el mercado con los 100 millones de inversiones para tener a Harry Kane. Y también está David De Gea, que ha salido eh, para mí por la puerta de atrás para todo lo que hizo con el Manchester United. Concluimos con usted agradeciendo nuevamente el espacio y su tiempo y sus opiniones. Desde luego, ganamos los 6 puntos contra El Salvador y Panamá. No, no. Si bien nos va, ganamos 4, creo yo. Panamá, bueno, desconozco con qué gente va a venir Panamá, pero si somos realistas, es un equipo que está por arriba del nuestro. El Salvador, ya vimos que con todo lo aguerrido que es, ayer nos complicó bajo estas circunstancias del FAS, y de aquí se nutre la selección de Hugo Pérez. Así que yo creo que yéndonos bien, 4 de 6, Gustavo. Bueno, reitero, muy amable, que usted esté muy bien, que siga así con todo el punch de los Pumas, por ejemplo, las garras así. Así que hasta la próxima. Hasta luego, un gusto.